Bienvenida, Clau, y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Mon. Me encanta estar por acá nuevamente aprendiendo y disfrutando mucho de estas platiquitas, de este nuevo formato que estamos experimentando. Y efectivamente, querida comunidad, todo lo que oye aquí, lo que escuchas en este momento conversando a Moni y a Claudia, pues es charla entre amigas, seguramente cosas que nos han pasado en los recientes días y que nos ha tocado la oportunidad y el disfrute de filosofar juntas. Entonces, pues ahora sí que es como tipo nuestro diario un poquito, ¿no? Entonces, pues bien contenta por este tema que vamos a platicar hoy. Sí, el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos hacks para llevar a tu proyecto al siguiente nivel. Y lo hemos titulado así porque de alguna manera vemos que cuando sintetizamos las ideas en ciertas como cosas ya más digeridas, les funcionan mucho, nos dan buena retroalimentación al respecto. Y además de que cuando hablamos de un proyecto, sabemos que puede ser aplicable a alguien que esté en un emprendimiento, en una posición de liderazgo directiva o gerencial, o también alguien que está llevando, a veces le decimos como un liderazgo no nombrado, pero que está llevando un proyecto adelante y que a lo mejor también está esta persona pues caminando quizás ya por el siguiente brinco en su carrera, ¿no? Entonces, ¿a qué le podemos Totalmente. llamar, Clau, llevar a tu proyecto al siguiente nivel? O sea, ¿qué crees que puede envolver esto o qué enfoque le vamos a dar el día de hoy? Pues mira, efectivamente yo creo que lo primero es que a mí me encantaría que quien nos esté escuchando, ahora sí que you name it, ¿no? Tú ponle tu proyecto y que ojalá y haga sentido con el momento de vida que estás pasando tú que nos escuchas. Pero efectivamente te estaremos compartiendo desde nuestro lado, desde el momento de vida que estamos pasando nosotras, ¿no? Y creo que ambas estamos viviendo justo estos periodos en los que profesionalmente sobre todo, aunque ¿no? hay muchas esferas ahí al mismo tiempo, pero profesionalmente sobre todo, creo que ambas estamos bien retadas, bien contentas, disfrutando, pero también retroalimentándonos, ¿no? Porque en proyectos profesionales en los que estamos cada una, adicionales a los que compartimos y estamos como muy de cerca, justo con este punto de ver una oportunidad de llevarlo al siguiente nivel. Means que en mi caso particular, profesionalmente hablando, de verle potencial a un negocio eh, profesional donde creo que, y no solo creo, sino estoy segura, que puede crecer en el indicador que tú te imagines, ¿no? Eh, y creo que eso, cuando te encuentras frente a una oportunidad donde puedes llevar un proyecto a crecer, a detonar todo su potencial, pues te permite justo a ti también ponerte o cuestionarte si estás en el mindset correcto, ¿no? Si desde tú como líder que está dentro de ese proyecto traes bien casado o bien comprado ese mindset de crecimiento empezando por ti, ¿no? ¿Cómo ves ahí, Moni, eso? ¿Qué opinas? Fíjate que ahorita que tú lo dices, se me vienen a mi cabeza algunas ideas. Y es que, a ver, cuando hablamos del crecimiento hacia un siguiente nivel, me gustaría hoy poderlo acotar en un sentido de liderazgo en donde vamos a hablar de quienes movilizan este resultado, es decir, de nuestros equipos de trabajo. Porque evidentemente si estás hablando de una empresa o algo por el estilo, pues hay como otros factores que tienes que tomar en cuenta como el producto, la marca, el mercado, la cuestión financiera, ¿no? O sea, todos esos temas son muy importantes. Si en este momento hablamos de la construcción de tu liderazgo y lo que esto impacta a un equipo de trabajo que va a movilizar un resultado, a mí me parece importante como el hecho de entender que hay una responsabilidad compartida en que si tú quieres como movilizar este equipo a que juntos se llegue al siguiente nivel, no solamente significa, y tienes que comunicarlo, que haya solamente un componente económico, a todos nos interesa el componente económico, pero hay otros componentes allá adentro que también es importante comunicar. Y creo que muchas veces se nos puede olvidar como líderes el comunicar que no solamente es ir por el crecimiento de los N millones que se necesiten o si tú estás buscando llegar a otro nivel o abrir tiendas, o sea, no importa como decía esta Clau, ¿no? O sea, tú llama el nombre del proyecto que tú quieras, pero como líder es importante que visualices todos los componentes que hay ahí, que tienes que comunicar, que tienes que acercarte y que tienes que preguntar y también aclarar para que pueda tener el equipo la foto completa y no solamente como el pedacito de lo que me están pidiendo. Seguramente Claudia me va a decir, ¿no? Y es muy importante que tu equipo de trabajo, y lo hemos hablado en algunos temas, tenga como que sus indicadores muy claros,
pero también hay otros componentes importantes. ¿Tú cuáles crees que serían, Clau? Los que también el equipo debe de tener claro en tu liderazgo que también forma cultura. Claro. Fíjate que yo te diría que el paso cero, el primer hack, ¿no? Que me gustaría compartir en mi experiencia, quizá todavía antes de formar cultura, es porque creo que formar cultura un poco es como en la pirámide de Maslow, o al menos así lo veo yo. Formar cultura, claro que está en el día a día, pero cuando la base no está todavía cubierta, la base está, te puedes echar el speech más motivador y generar algunas acciones, pero si lo básico no está, es difícil, ¿no? Entonces creo que el paso cero es revisar si efectivamente tú, en este caso, tu proyecto, yo voy a platicar desde mi experiencia en empresa, ¿no? Si tu emprendimiento o tu empresa cuenta con la estructura que necesitas justo para que el proyecto vaya al siguiente nivel. Y vuelvo a tomar este tema del mindset de crecimiento, que creo que este es una prueba de ácido cañona. O sea, si tú como emprendedora o como líder de un equipo de trabajo tu mindset no es de crecimiento, sino estás como desde el miedo, lo más natural o lo más común que pasa es que las estructuras son cortitas, es decir, buscamos siempre como, se nos figura que invertir en personas es como, pues es algo que puede ser carísimo, que nos puede desbalancear el negocio y a ver si es cierto, si no está bien gestionado, ¿no? Pero también la realidad es que si no tienes el talento adecuado y bien organizado, eh, con roles, con responsabilidades, pues la verdad es que el proceso de llevar el proyecto al siguiente nivel va a ser súper desgastante y seguramente la probabilidad de sí llevarlo al siguiente nivel va a ser muy chiquita, ¿no? Entonces creo que el primer hack es evaluar si cuentas con la estructura, todavía ni siquiera hablo de personas, ¿no? Sino está como organizado tu proceso, roles, responsabilidades, para no solo hoy operar súper bien, sino qué significa el siguiente nivel para ti. Una de las cosas, cuando tú revisas justamente si tienes la estructura requerida y si tienes un proceso como bien mapeado, yo lo que les recomiendo es que también lo puedan como, que ese seguramente va a ser como otro episodio, ¿no? Pero la estructura y el proceso pues tiene que ir muy empatado a tu producto, ¿no? O al servicio que tú estás dando. Entonces, es muy importante que esta como paridad se mantenga en que, ok, si yo estoy entregando 5 puntos de valor en mi servicio o en mi producto, los tengo cubiertos o los tengo como sobresaturados en alguna de las personas o en alguno de los roles que yo necesito en mi equipo. Y si bien eso lo vamos a tratar como en otro momento, cuando no lo tienes bien distribuido, empieza a existir como esta, digamos, como creencia o empieza a formarse la cultura de el trabajo no es equitativo, de que no se está pensando Claro, en las personas, sino solamente en el resultado, ¿no? Y si bien tiene que haber un balance, y hoy más que nunca por nuestros estilos de liderazgo y que evidentemente pues somos más empáticos y que buscamos como esta retroalimentación, pero como un balance también en encontrar el resultado que buscamos, es muy importante me parece, y se los pongo como otro hack, el escuchar. Algo muy importante que he construido en los últimos años en mi estilo de liderazgo tiene que ver en la humildad de no saber todo y de poder escuchar a los equipos de trabajo con una justa medida, porque evidentemente no vas a, yo le digo, ¿no? Como no vas a creerte que la verdad absoluta está fuera y que la interpretación de los demás es completamente verdad, pero sí es importante escuchar lo que ellos tanto mejorarían del proceso de trabajo como también de tu estilo de liderazgo. Y me acuerdo que una plática que tuve con mi equipo me decían, es que no es sencillo eh, que alguien de tu equipo te diga, pues que no cree que se está construyendo nada con tu estilo de liderazgo o que te estás equivocando o cualquier cosa, ¿no? Y cuando tú les puedes explicar, como dice un mentor mío, el bosque y no el árbol, pueden a lo ujú, mejor ser más empáticos contigo en decir, perfecto, está tomando esta decisión, no porque me quiera dañar, por ¿no? esto, es, exacto, es por esto y colateralmente me está afectando. Entonces, como personas, ¿cómo llegamos a un acuerdo? O sea, el hecho de entender que siempre hay personas de por medio y que no podemos como pasar encima de ellas solo por llegar al resultado, total. creo que es importante cuando revisas los procesos y buscas el cómo vas a llegar al resultado. Probablemente te va a restar velocidad, pero te va a fortalecer quienes te van a ayudar a llegar ahí, ¿no? Exacto. A lo mejor disminuyes velocidad, pero incrementas profundidad y sostenibilidad, que creo que es un ingrediente clave cuando verdaderamente quieres.
amas tanto tu proyecto que lo quieres llevar al siguiente nivel de una manera sostenible, ¿no? No solo algo que llegue y se caiga de inmediato. Me encanta ese hack de escuchar eh, y creo que le estás dando ya el toque de meterle no solo al proceso y al entendimiento, sino justo de personas, que para mí ese sería también otro hack importante, ¿no? Si tenemos claridad sobre la estructura, si escuchamos con esta humildad intelectual de entender que quien ejecuta el proceso puede tener una visión que tú no tienes y que llegar a ese punto medio nos puede llevar a un punto de mejora continua espectacular para tu proyecto. Yo el tercero que agregaría sería siempre darte como los espacios estratégicos para conocer a la gente que está dentro de tu equipo y poder evaluar eh, sin tenerle miedo a la palabra, pero sí evaluar o diagnosticar las habilidades o el talento, ¿no? Porque eh, muchas veces nos ha pasado y lo hemos platicado, que desafortunadamente en este entorno a veces los proyectos van a una velocidad que si no te pones la pila tú en tus habilidades, en lo que tienes que aprender, y no estoy hablando de tomarte 18 cursos al mismo tiempo, si eso te funciona, fantástico, pero yo soy más de la idea de que sí estudiar, sí leer, pero sí tener mentoring y aplicar en el día a día, creo que es la fórmula fantástica. La velocidad te gana, ¿no? Entonces, sí darte estos espacios de, de que esto es como un club, o al menos así lo veo yo, ¿no? O sea, si tu proyecto lo amas tanto y estás, es algo que te apasiona tanto como para dedicarle toda tu energía, tu tiempo, tu corazón, pues entonces es un club, ¿no? Con cierta, que tiene cierta membresía, el quién está en este equipo de trabajo y el que tú puedas ser un facilitador para que las personas que están o que ocupan ese rol en la estructura que previamente definiste tengan los conocimientos, las habilidades y sobre todo la actitud que se requiere para llevar tu proyecto al siguiente nivel, ¿no? Y esas conversaciones creo que son fantásticas, enriquecedoras y también a veces difíciles como de que no, sobre todo cuando estás platicando con alguien que quizá el ritmo le está haciendo, no le está jugando bien, ¿no? Y quizá su velocidad no es precisamente la que está requiriendo el momento de crecimiento que está pasando tu proyecto. Fíjate Hemos que estado ahí. sí, hemos estado ahí y yo lo, o sea, lo digo con mucho respeto, ¿no? Cuando yo tengo pláticas con equipos de trabajo que un poco la conversación no es de que lo estamos haciendo de la manera previamente dicha, estamos llegando a un resultado, hay una buena comunicación, estamos cumpliendo los acuerdos, etcétera. A mí me gusta siempre como plantearles el hecho de, puede ser que ni siquiera ni tú ni yo estemos mal, simplemente estamos en momento no compatible de proyecto, ¿no? A mí no me gusta como juzgar el hecho de si una persona es apta o no apta para hacer las cosas, pero también creo que hay una compatibilidad personal Uf, total. de tanto del talento, que el talento es como la parte dura, ¿no? Sé, no sé, lo he hecho, no lo he hecho, puedo abordarlo, ¿no? Pero también es como en el día a día vas sorteando como los momentos de mucha comunicación, los momentos de poca, los momentos en cuando también una líder puede estar como rebasada y, ¿no? Puede explotar en un momento, pero también tiene la humildad de regresar y decir, a ver, ¿sabes qué? En ese momento no era yo al 100% como, me gustaría como gestionar esto, vamos platicándolo, y que la otra persona pueda tener la madurez también de decir, ok, ¿no? Lo entiendo, vamos platicándolo como pareja, porque realmente eso es, o sea, no es, es una relación, ¿no? Que se va Tal cual. construyendo a través de acuerdos, comunicación y lealtad. Ujú. Entonces, eso que tú dices del conocer a la persona también desde la parte como muy lógica, racional y diciendo sabe o no sabe, hay que capacitarlo o no, etcétera. También creo que está como la otra cuestión que es en cómo hay afinidad en el equipo, entendimiento, empatía y pues un poco también como de, ¿cómo le llamaremos a esta palabra? Es capacidad de resiliencia mutua en el equipo, de poder empezar de nuevo sin hard feelings, ¿no? Sin que sea como me hizo y entonces ya no es posible que tengamos una relación y se vuelve como todo ríspido, sino, ok, bueno, comencemos de nuevo cuando hay una buena intención. Hay un mentor que me decía, asume siempre buena intención, Mónica.
si no va a ser muy difícil tu vida profesional. Y es cierto, ¿no? Obviamente Coincido. te darás cuenta cuando no es así, pero puedes asumir buena intención y haber un sistema aclaratorio en donde digas, como tú dices, ¿no? Pintar la cancha cuando dices de esto sí se vale y esto no se vale. Y eso es otro hack que me parece súper importante. Totalmente. Y esto de pintar la cancha y de lo que se vale y no se vale, pues al final construye cultura, que creo que ahora sí, cuando ya tenemos un poco como las bases y demás, lo platicábamos hace rato y hace algunos días, ¿no? O sea que en realidad ya más allá de lo que dicen los libros, ¿qué es lo que desarrolla la cultura? La cultura la desarrolla o qué es lo que lo hace posible, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que lo hace posible es justo como ese sistema de creencias que honestamente pues viene desde las personas que tienen un rol de liderazgo dentro de ese proyecto. Queramos o no queramos, o sea, porque esa es justo la manera en que se analizan, se toman decisiones, eh, Se dan quizá respuestas, se como dan muy, exactamente, ¿no? Qué tan frías, qué tan cálidas, qué tan orientadas a personas, orientadas solo a resultados, buscando un match. Y eso tiene que ver mucho con la persona. También tenía una mentora que decía una frase a lo mejor un poco controversial pero se me quedó cañón grabada, que era todo entre personas es personal, ¿no? Porque ya ves que está lo contrario, ¿no? Que es que no lo tomes personal, pero es que todo entre personas es personal. O sea, al final tienes que tener como esta empatía y esta escucha que decías en el hack número 2, de siempre tener en cuenta que lo que digas, pero sobre todo lo que haces, va a tener un impacto súper directo en la narrativa que se está contando la otra persona. Y, y pues bueno, cuando es tu best friend, cuando es tu pareja, cuando tal, pues como quiera, ¿no? Pero cuando estás en un entorno donde hay, quizá no necesariamente, ojalá siempre sí, ¿no? Pero no necesariamente puede ser como esta compatibilidad en el carácter, en la química y tal, pues eso le agrega complejidad a la N potencia. Pero bueno, creo que finalmente ese hack creo que es muy importante, formar cultura, ¿no? Y esa cultura es, ¿cómo lograrlo? Pues creo que es a través de comunicar, creo que primero hacia uno mismo como líder del equipo, qué se vale y qué no se vale, ¿no? ¿Qué comportamientos, qué actitudes y por qué no hasta qué emociones se valen y cuál es nuestro estilo para lograr llevar a este proyecto al siguiente nivel? Y si esa respuesta la tienes clara tú, entonces creo que va a ser mucho más genuino poderlo transmitir al resto del equipo y entonces sí efectivamente hacer cultura. Eh, y a mí algo que me parece padrísimo y que lo veo también mucho en Timón y me encanta es como creo que como líder o estas nuevas generaciones de líderes y de líderes mujeres nos da la oportunidad de construir historias diferentes en los proyectos, ¿no? En las empresas, en los emprendimientos. Un liderazgo mucho más empático, quizá mucho más, sí, retador, enfocado a resultado, pero más balanceado, ¿no? Más donde pones a la persona, yo digo mucho poner a la persona en el centro. Eh, Me encanta, creo que describe mucho eso y creo que también por eso nuestras charlas de repente son bien filosóficas porque aunque a nuestro estilo y a nuestra forma, creo que tenemos eso muy en común, ¿no? Sí. Y lo disfrutamos, que eso también es muy Sí, yo importante. fíjense que otro hack que les daría justamente en esta parte de tener en cuenta que tú misma te marques lo que quieres y lo que no quieres formar de cultura y para quienes no tengan como muy claro de cómo lo debo de definir, yo lo que te diría es que cada acción que tú haces como líder es significativa, es decir, marca cultura, el hecho de cómo permitas que en una reunión todos aporten o no aporten, el hecho de que mandes correos a medianoche o programas a que salgan a las 8 de la mañana, el hecho de que respetes el espacio de tiempo personal, pero en el espacio de tiempo de trabajo sea como muy puntual los resultados que esperas de la persona y que no lo dejes como al aire y 5 minutos antes de salir de la oficina, entonces pidas todos los resultados, ¿no? O sea, todo eso va construyendo y por eso a veces puede ser muy retador mental, energéticamente y emocionalmente ser Ay, líder, ¿no? no. Hoy estoy Ujú. como mentoreando a una persona, ¿no? Y me decía, Moni, pero es que, ¿cómo le hago para entender a tres personas distintas? ¿Y tú cómo le haces aparte de llevar cuatro equipos diferentes de trabajo y aparte eres mamá? ¿Cómo le haces, no? Y él la sentía como un poco abrumada. Y yo le sentía, es que
Bueno, primero, pues esto es una carrera de resistencia, ¿no? Tienes que ir Sí, como no de poco a velocidad. poco, si no, no es velocidad, o sea, va poco a poco y tendrás que irle dedicando mayor o menor tiempo a ciertas personas para ir entendiendo de qué manera encuentras líneas en común que les transmiten a todas esas personas un mismo mensaje. Entonces, de esa manera empiezas como a saber cuáles son tus habilidades que vas a fortalecer para como comunicar de uno a muchos en el estilo de liderazgo, ¿no? Y después de esto, también saber o tratar de observar más los comportamientos de los demás para que no enjuicies desde un inicio algo que te pueda traer un problema después. Hace poco platicábamos con alguien, otra de las personas de mis equipos, y me decía, es que cuando esta persona me da estas respuestas, yo me súper enojo, ¿no? Y entonces regresaba al tema de asume buena intención Buena y intención. esta persona puede no estarse comunicando efectivamente. ¿A qué me refiero? Entonces, le hacía como todo un análisis de la conversación, ¿no? Y le decía, mira, probablemente esta primera parte lo que él quería era retarte a que por qué no lo habías hecho. Aunque en su segundo párrafo lo que está haciendo es como parecer que todo lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues está mezclando comunicación y no está siendo efectivo. Entonces, no te Claro. digo como que trates de ver absolutamente todo rosita, sino que aprendas de esos momentos en donde la comunicación no es efectiva y que tú sí regreses con comunicación efectiva, con límites, aclarando acuerdos y entregables y a lo mejor no desdibujándote en la falta de comunicación o en la falta de desarrollo de comunicación del otro, porque a ver, de verdad, muchos de los problemas de liderazgo se basan en temas de comunicación, verbal, no verbal y Cañón, escrita. no verbal. Entonces, ese tema de que yo les decía también a las personas con las que yo me entrego que tienes que aprender a escribir mejor. O sea, cuando asumes un tema de liderazgo, eso es bien importante y más, señores y señoras, porque muchas de las nuevas generaciones no les gusta hablar, les encanta que les manden WhatsApps. Entonces, Sí, es cierto. todavía tu comunicación tiene que mejorar más de manera escrita, ¿no? Si lo quieres realmente como Ujú. fortalecer ahí. Y bueno, en nuestro caso, que muchas veces llevamos multiproyectos y que utilizamos herramientas de gestión de proyectos en donde tienes que responder tu retroalimentación, es fundamental, ¿no? Yo tenía un jefe, un mentor, que es o sea, para mí una de las brújulas de cómo escribe, o sea, podía haber un correo que escribiera en el que lo escuchabas perfectamente hablar y era como una fiesta completa, y cuando había correos en el que incluso se sentían pesados, en ningún momento te faltaba el respeto ni mucho menos, pero entendías perfectamente que algo no estaba bien y que había que hacer algo distinto, ¿no? Entonces, creo que es Ujú. también importante que volteemos a ver nuestras habilidades de comunicación y porque también recuerden que la no verbal comunica el Sí, 70% de lo que estás hablando con el otro. Yo me quedé con este dato de hace algunos años atrás y se me quedó muy grabado, porque en ese momento yo dirigí equipos que no estábamos físicamente en el mismo lugar. Entonces, como yo, sí es cierto. o sea, yo les pedía mucho que prendieran su cámara. Entonces era como que en el tiempo de pandemia y demás, y era como, ay, no, pues están en pijama. Yo les decía, no me importa que estén en pijama y que estés en gorra, pero es importante vernos la cara. O sea, si ya hay tanta como frialdad en este asunto, hay que entender que somos humanos y que ese tipo de cosas influyen. Y digo, yo soy Totalmente. una amante del trabajo remoto por cómo está formada hoy mi vida, pero aún así creo en tener esas conversaciones reales y genuinas y que a pesar que estés atrás de una cámara, se notan. Entonces, si tú tienes aparte la Ujú. capacidad de tenerlas cercanas, pues prepara ese entorno. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y yo creo que aterrizaría como toda esta parte que estamos platicando de comunicación y demás. Creo que una herramienta también que nos ayuda muchísimo para aclarar esto es tener manera de medir, ¿no? Si quieres llevar tu proyecto al siguiente nivel, como líder creo que es súper importante tener claro cuáles son esas batallas, esos proyectos, o sea, qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuáles son esas batallas que tenemos que ir, cuchillo en la boca, ¿no? A ganarlas. Y eso cómo lo traduces en indicadores, en KPIs, o en la metodología que tú quieras, pero que al final sea una manera medible que le permita a tu equipo de trabajo, creo que uno, el enfoque, porque en el día a día siempre va a haber urgencia, siempre va a haber lo que sea, ¿no? Pero si están claros cuáles son esos KPIs de esas grandes batallas que te va a llevar al siguiente nivel,
pues te va a permitir enfoque, te va a permitir medir y aprender. Pero también creo que a la larga, pues no solo aprender por aprender, sino reconocer, ¿no? La medición te va a permitir también a ti ir moviendo esas palancas como líder, de, así como el mentor que platicabas, de qué cosas están saliendo bien, qué cosas hay que hacer mejor para hacer los ajustes necesarios y también poder reconocer y fidelizar aquellas eh, personas dentro del equipo que están teniendo un no solo resultado frío extraordinario, sino una contribución en tu proyecto extraordinario, ¿no? Y con contribución me refiero no solo a que están logrando lo que le estás encargando, sino que además lo hacen alineado a tu cultura, con este liderazgo personal, que eso no te lo da el organigrama. Ese es el tipo de gente que dices, wow, qué rico trabajar con ella, con él, ¿no? Y que por supuesto que lo quieres seguir teniendo cerca en tu proyecto y que es clave para seguir llevando tu proyecto en un plan de crecimiento y no solo el proyecto, sino creo que es gente de la que te nutres y que siempre es bueno Sí, tener cerca, ¿no? fíjate Entonces que creo yo que es clave. con esa parte que, a ver, y yo quiero concluir con esto porque me parece que es clave también, lo platicábamos tú y yo, cuál es la expectativa que a veces nos juega en contra, ¿no? Pero sí tenemos como un ideal, ¿no? Un anhelo de cómo formar ese equipo de trabajo que te ayude y te acompañe en el camino. Y así como mencionas, Moni, creo que justo esas expectativas y este poder ir encontrando esta tribu, que tú y yo la mencionamos así todo el tiempo, creo que es de las cosas más ricas que te permiten justo ir armando estos equipos, esta tribu, y que no solo sea como, eh, que no solo es unidireccional, ¿no? De poder fidelizar a quien está en esta tribu, sino también ese llamado que tú como líder, ¿qué le puedes aportar a esta tribu, a este equipo de trabajo para que se vuelva una espiral positivo de crecimiento, no solo profesional, sino también personal, donde el momento de cada quien se reúna para que pueda haber este crecimiento? Entonces, creo que ha sido una plática que yo creo que la teníamos planeada para menos tiempo, pero yo creo que si nos servimos aquí otro cafecito, nos echamos otros 30 minutos. Nos encantaría que nos dejes por acá tus comentarios, tus experiencias, ¿por qué no? Y pues por supuesto que seguiremos por acá compartiendo en el podcast todo aquello que pues nos pasa y esperamos que les genere muchísimo valor. Desde acá les mandamos un beso y un abrazo, Moni y Clau, y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales. No dejes de seguirnos, de compartirnos tu retro y te escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Mon.